comunicación que nos hacen el honor de difundir todo lo que acontece en este Poder Legislativo. Cuando lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir, se dan las crisis en las sociedades. A los periodos de lento desarrollo y escasos cambios pueden sucederles procesos de rápidas transformaciones en las relaciones entre las personas, entre el poder público y los grupos sociales, o entre dichos grupos y su papel en la producción y distribución de la riqueza. A estos últimos fenómenos se les conoce como revoluciones, palabra cuyo origen proviene del latín revolutio, que significa una vuelta, y constituyen cambios fundamentales en la estructura del poder o en la organización que adopta una sociedad en un periodo histórico determinado. La independencia de México, la guerra de reforma o el movimiento armado de 1910 constituyen ejemplos de revoluciones que han transformado la organización del poder político en el país. Las relaciones entre las clases sociales y el acceso a la generación y distribución de la riqueza pública, convirtiéndose en episodios de la lucha del pueblo de México por la reivindicación de sus demandas, el reconocimiento y ejercicio de sus derechos, y en consecuencia, coyunturas históricas donde se ha dado un paso más en la consolidación de un proyecto de nación superior al que existía previamente. En estricto sentido, la votación del 2018 dio inicio a una serie de transformaciones profundas de las relaciones de dominación y poder que se vivían en la sociedad mexicana, permitió a un sector de la población relegado en sus aspiraciones y condiciones de vida irrumpir con una propuesta alternativa que le devolvió la confianza en que sí es posible que una transición no sea solo alternancia entre partidos, sino un cambio profundo y verdadero del mecanismo de ejercicio del poder público y de su relación con la sociedad. En estricto sentido, la cuarta transformación aspira a convertirse en una revolución que desaparezca el régimen de corrupción y privilegios instalado en el país, que agotó el modelo de nación preexistente y que parecía encaminarse mediante la aplicación del neoliberalismo a heredar tan solo un Estado fallido. Con la aplicación de dicha doctrina, no solo se colocó en una condición mínima al Estado, sino que se profundizó el deterioro del tejido social frente a la consolidación de las responsabilidades y acciones que desde el poder público se aplicaban para mitigar las desigualdades. Además de combatir el impulso de la privatización de la energía, de la industria energética nacional y los vicios del viejo autoritarismo y la corrupción, los gobiernos emanados del PAN determinaron que erosionar la credibilidad del sistema democrático frente a una sociedad que no percibió sino la continuidad de los rasgos más detestables del viejo régimen. Tras una fugaz restauración del PRI, la condición de Estado fallido fue aún más notoria, como urgente y necesaria la elaboración de una alternativa viable frente al panorama que se presentaba. Pérdida de control físico del territorio por parte del crimen organizado. Número 2, erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones. Número 3, incapacidad para suministrar servicios básicos. Número 4, incapacidad para interactuar con otros estados como miembro pleno de la comunidad internacional. Y en este contexto es que surgió nuestro movimiento,
del que de origen se exigieron los más amplios resultados a partir del reto que se enfrentaba. Si acaso no nos definimos con el término revolución, da la connotación y vínculo que dicho término tiene con la violencia, mientras que nosotros asumimos la vía pacífica y el ejercicio de las libertades cívicas para alcanzar la transformación de la vida pública, mediante la articulación comunitaria y la promoción de la organización y participación de la sociedad en los asuntos de interés colectivo. Es por ello que la recuperación de las instituciones estatales corrompidas y erosionadas en su credibilidad para reintegrarles su capacidad de atención a la sociedad y garantes del acceso a la salud, la educación, el trabajo, el ingreso, la alimentación, el medio ambiente sano, la justicia y el empleo constituyen nuestro primer gran objetivo. Es por ello que la renuncia a mantener los viejos privilegios y prebendas resulta fundamental para recuperar la credibilidad de la política como instrumento de mejoramiento y construcción de una sociedad justa, solidaria en esta nueva forma de hacer política. De igual manera, retomar la rectoría del Estado en la actividad económica resulta indispensable para volver a construir la movilidad social que permita el mejoramiento de la calidad de vida de las personas mediante el estudio, el esfuerzo y el trabajo. Promover los programas sociales que atienden a la población más vulnerable del país, los adultos mayores a los que se condenaba a una vejez sin mayores condiciones que la subsistencia, y los jóvenes que constituían la mano de obra de reemplazo de los carteles. Era indispensable para ir reconstruyendo el tejido social y por lo tanto elemento básico para recuperar la paz y la tranquilidad en las calles. Todo este esfuerzo, hoy convertido en políticas de gobierno que modifican la lógica en la atención y las prioridades del Estado mexicano, viene consolidándose como una mejor y más viable alternativa frente a la tragedia neoliberal, aún a pesar de que como partido apenas venimos a cumplir 5 años, cuando el 9 de julio del 2014 se nos otorgó el registro condicionado para participar en las elecciones. Aquí en Sur California nos estrenamos en el 2015 con poco más de 15,000 votos y algo menos del 7% de la votación, alcanzando a cubrir con representantes el 28% de las casillas para pasar en solo 3 años a 105,000 votos, con el 40% de la votación válida para nuestra fuerza política, teniendo representantes en prácticamente la totalidad de las casillas en el Estado y alcanzando la mayoría en 3 de las 5 alcaldías en disputa, además de convertirnos en el grupo mayoritario en este Congreso. Y ese rápido crecimiento como fuerza política y social no ha sido cuestión de suerte, sino el resultado del trabajo y empuje por años de quienes consideramos que los cambios no solo son deseables, sino que ya demostramos que son posibles. La tendencia en todo el país acredita el acceso del movimiento que, lejos de lo que esperarían las plumas y voces de nuestros detractores, viene consolidándose con renovados triunfos a pesar de los errores y desviaciones propias de quienes se han escudado en la grandeza de un movimiento que apenas está comenzando a corresponderle a la sociedad que mayoritariamente le ha apoyado. Y lo han usado para acceder al poder, aunque tras llegar al mismo no han sabido estar a la altura de lo que la sociedad merece y espera. Es por ello que no solo alcanzamos los 30 millones de votos en 2018 para alcanzar la presidencia de la República, sino que además
nos dio la gobernatura de la capital del país y 11 de sus 16 alcaldías, contando hoy con 303 escaños en la Cámara de Diputados y 70 en el Senado de la República. Y digo que aún vamos por más, puesto que el 2 de junio pasado Morena ganó las gobernaturas de Puebla y Baja California, obteniendo en este último estado además 5 alcaldías y 17 diputaciones. Pero hemos marcado nuestra voluntad no solo de parecer distintos, sino nuestra absoluta convicción de serlo en nuestra práctica política, desde las propias campañas electorales, donde rechazamos el dispendio y gasto oneroso que ofende la pobreza de los ciudadanos, hasta el ejercicio de los cargos que el pueblo nos ha conferido, desde donde mantenemos de manera casi implacable nuestras demandas de honestidad, de transparencia y austeridad, tal y hemos hecho desde este Congreso de nuestro Estado. Y la demanda no es solo respecto del actuar propio, sino también exigencia y demanda del ejercicio de cualquier gobierno, sobre todo ahí donde aún no detectamos el poder público. A propósito, aprovecho el espacio para lamentar que ante la petición que los diputados de Morena hicimos en agosto pasado, solicitando al gobernador para que convocara al Comité Técnico de Valoración de las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado, y que en cumplimiento a la ley respectiva se actualizara los montos máximos de percepciones anuales de los funcionarios del Estado y, en su caso, emitiera las recomendaciones sobre las percepciones salariales de los servidores públicos. Ante tal petición, clara y fundamentada en las obligaciones y responsabilidades que tiene el gobernador según la ley en la materia, se abstuviera de instalar dicho comité y en su lugar nos respondiera por conducto del secretario de Finanzas, con que leo textualmente lo que él dijo: el citado comité no había sido conformado por no contar con los documentos de análisis y los lineamientos necesarios para la operación del mismo. Cuando la ley de remuneración de los servidores públicos, de donde emana dicha responsabilidad, fue aprobada en el Estado desde el 2011, con el apoyo de todas las fuerzas políticas, incluyendo al PAN, y a 9 años nos diga que aún no están los documentos de análisis listos, siendo que por lo menos lleva 4 años de incumplimiento de la actual administración y otros 4 años de la anterior, en la que también fungió como secretario de Finanzas. Y ello lo comento porque el funcionario asumió la respuesta que correspondía al gobernador, siendo que quizás en su condición era el menos indicado para hacerlo. Alega que aún no están listas las condiciones tras más de 8 años de incumplimiento. ¿Qué tanto tiempo le faltará para dar cumplimiento a la ley? Que, por cierto, a nivel nacional fue resultado, entre otras, de una iniciativa que presentó como titular del Poder Ejecutivo Felipe Calderón desde el 2008. En este tema seguiremos insistiendo en que se debe cumplir la ley, y la federal y la estatal, de remuneraciones, y que el gobernador es el responsable de convocar a la sesión del Comité Técnico en el Estado, que vigile el cumplimiento de lo que establecen dichas leyes, y tanto como la Constitución local como la federal. En esta congruencia entre el decir y el hacer es que nuestro movimiento seguirá avanzando, porque además de que seguimos a ras de tierra en contacto con la población, percibimos el poder como un medio para el mejoramiento de la sociedad y no como un fin en sí mismo. Y tenemos no solo un referente que es un ejemplo de perseverancia y resultados en nuestro presidente, sino que además
Sus acciones y medidas están reportando resultados de amplio beneficio para la ciudadanía. A 5 años de ser partido, Morena no solo está mostrando un estilo de gobernar diferente, sino que junto a la sociedad está dando inicio a la construcción de una sociedad más justa y solidaria para todos, poniendo en alto la grandeza de nuestra patria.